Hola, buenos días, ¿cómo están amigos y hermanos que nos escuchan del canal? Hoy tenemos el privilegio de poder tener una charla, un diálogo bíblico que vamos a tener con mi amigo Ismael Castro, Arias Chaga. Preséntete brevemente, ¿de dónde eres, Ismael? Hola Pablo, un saludo para las personas que están viendo este video. Mi nombre es Ismael Castro y como bien dices, me dicen Chaga. Yo actualmente vivo en Mexicali, Baja California, México. Somos de México. Y cuéntanos, ¿hace cuánto estás en México? ¿Vives de chiquito ahí? ¿Estuviste en Estados Unidos antes o siempre estuviste ahí? No, yo nací en un estado de México que se llama Sinaloa, en un Sinaloa. municipio que se llama Guasave, la famosa ciudad de Guasave. Eh, Posteriormente me vine a estudiar para acá, para Mexicali, la carrera de enfermería y pues nos venimos mi esposa y yo juntos, ya tenemos 13 años viviendo aquí en Mexicali. Tenemos tres hijos, Ana Victoria de 10 años, David de 7, Gael de 4 y muy felices, gracias a Dios que Él nos ha acompañado hasta ahorita, Pablo. Qué bueno Ismael, Chaga, que tengas una linda familia, que hayas, te dedicas también creo a la enfermería, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, trabajamos en una cárcel en un cerezo, aquí le llaman cerezo, y centro de reinserción social, y tenemos la oportunidad de servir ahí, de ayudar a las personas que se enferman dentro de la cárcel. Qué buena, qué linda labor la que estás haciendo, con la ayuda del Señor, que sigan para adelante, llevando esperanza a esas personas que más necesitan dentro de la cárcel, porque muchas personas por ahí necesitan un mensaje de esperanza, que le muestres el Evangelio, y bueno, eso lo estás haciendo, así que felicitaciones, gloria a Dios por ti. Y quería preguntarte hace cuánto que te dedicas a... Me habías comentado que tenés un ministerio que se dedica a las personas que están en la cárcel en lo que es las drogas, ¿no es cierto? Rehabilitación más que nada. Oh, sí, exactamente. Tengo ya pasadito de un año asistiendo a un centro de rehabilitación, con donde hay personas, tanto hombres como mujeres, con problemas de drogadicción y con problemas, aquí le llaman de ingobernabilidad también. Así que a partir del año pasado, de junio a la fecha, vamos una vez por semana a visitar este centro y pues compartimos charlas que tienen que ver con las buenas noticias del Evangelio, amigo. Excelente. Bueno, ¿hace cuánto tiempo sos cristiano, Isma? Esa es la última pregunta que te voy a hacer. Ok, fíjate, Pablo, que yo nací en una iglesia. Mis padres, bueno, no nací en una iglesia, ¿no? Yo nací con con partera en un rancho. Eh, Me cortaron el cordón umbilical con las tijeras de una vecina. Este, y mira que nos fue muy bien porque aquí estamos, gracias a Dios, pero mis padres ya eran adventistas del séptimo día, crecí en esta religión y pues bueno, así me formé, ¿no? Así me formé hasta a la fecha. Es impresionante que lo que me cuentas es que naciste allí, en un lugar muy humilde, pero sobre todo muy feliz, tuviste una infancia muy feliz. Obviamente todos tenemos problemas, ¿no? Cuando vamos creciendo, pero qué bueno que hayas nacido en un hogar con principios cristianos. Es lo importante que muchas veces nosotros, algunas personas no podemos nacer con esa de bendición, vamos a decir, bendición de contar con esa eh, familia cristiana. Muy bien. Y bueno, contanos un poquito de lo que vamos a charlar hoy. ¿Qué va a tratar el tema de hoy? Fíjate, Pablo, que a mí me gustaría platicar contigo cómo es que el cristianismo, nuestro cristianismo, se puede convertir en una bendición cuando lo hemos entendido. Pero considero que cuando no hemos entendido totalmente en qué consiste el Evangelio o en qué consiste nuestro cristianismo y sobre todo los efectos que debe de traer a nuestra vida, yo pienso que se convierte en una maldición, amigo, y lamentablemente cuando es así, vamos a estar lastimando personas.
vamos a estar en constante tensión. Y bueno, básicamente ese es el tema que quiero compartir contigo en esta charla. Y para introducirme y que lo hagamos juntos, ¿verdad? Me gustaría a mí hacer una comparación, porque yo considero que en cada época, a través del tiempo, Dios trata de revelarse a sus hijos. Eh, y yo puedo ver a través de la vida de Jesús, relatada en el Nuevo Testamento, que, que fue todo un desafío. Es decir, la persona de Jesús y sus enseñanzas fueron todo un desafío, Pablo, en especial para las personas religiosas que vivían en ese tiempo. Una de las preguntas, Pablo, que me he hecho es: ¿qué pasaría con nuestra denominación religiosa, con nosotros mismos, si Jesús no hubiera llegado, no hubiera vivido en esa época? Y si Jesús hubiera llegado en nuestra época, mi pregunta, Pablo, es: ¿le aceptaríamos o le rechazaríamos? Tomando en cuenta que, si bien hubo mucha gente que le aceptó, hubo mucha gente que no lo pudo aceptar. Entonces, eh, si Jesús no hubiera vivido en esos tiempos, y si hubiera vivido en estos, quiere decir que hasta hoy tuviéramos solamente el Viejo Testamento, ¿no es así, Pablo? Tuviéramos el Viejo Testamento, y en base al Viejo Testamento nosotros tendríamos nuestras propias doctrinas. Y yo considero que nuestras doctrinas fueran, si no iguales, muy parecidas a las doctrinas de los que tenían los judíos. Estaríamos teniendo el énfasis en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Básicamente, alrededor de ahí giraría nuestra comunión con Dios, nuestra religión con Dios. Entonces, ¿qué pasaría en nuestro tiempo si Jesús hubiera llegado? ¿Le hubiéramos aceptado o le hubiéramos rechazado? Y ahora quiero mencionar, Pablo, que ¿qué pasó cuando Jesús se reveló a los judíos? En especial cuando empezó a predicar que él era el Mesías. Entonces, me llama mucho la atención porque una parte de los judíos, que eran los fariseos, rechazaron a Jesús, y Jesús les contestó, Pablo. Fíjate lo que le contestó, que les dijo: ustedes estudian todos los días las Escrituras porque creen que en ellas se encuentran la vida eterna. Sin embargo, me rechazan a mí, siendo que las Escrituras dan testimonio de mí. Y ahora me gustaría platicar cuál fue la razón, una de las razones principales por la que los fariseos rechazaron a Jesús. Yo puedo entender al estudiar y leer, Pablo, que para empezar, Jesús venía de una familia que no era importante, no tenía el estatus económico y social al cual estaban acostumbrados los religiosos de ese tiempo. Es decir, Jesús no era una persona con un apellido importante. Jesús sencillamente era una persona sencilla. Y ahora voy a utilizar un término que usamos aquí en México, porque yo pienso que los fariseos decían: ¿y este chamaco qué? Este término lo usamos aquí donde vivo yo, no sé si sea regional, pero muy probablemente los fariseos al ver a Jesús, probablemente decían como aquí: ¿y este chamaco qué? ¿De dónde salió? Ahora sí sabían de dónde venía, y no creían ellos no creyeran que el nacimiento de Jesús fue obra del Espíritu Santo. Ellos creían que era hijo de prostitución. De hecho, se lo dijeron, ¿no? Qué fuertes, qué intensos los fariseos. Entonces, yo puedo ver, Pablo, que de alguna manera las revelaciones que Dios nos dan generalmente tienden a chasquearnos.
nos chasquean. ¿Por qué? Porque nosotros la queremos recibir de una manera como basados en la cultura, influenciados por lo que nos han enseñado en nuestras iglesias, que por cierto esta parte es muy importante porque muchas personas que rechazaron a Jesús, la revelación máxima de Dios, lo hicieron influenciadas por lo que sus iglesias les enseñaban a través de sus líderes religiosos. A través de la tradición, más que nada. Exactamente, exactamente. Vieron a Jesús, Pablo, como una amenaza, como una amenaza como una amenaza a sus creencias, dogmas, y la pregunta que nosotros debiéramos hacernos, Pablo, es la siguiente: ¿es realmente Jesús una amenaza para nuestra religiosidad, para nuestra denominación religiosa? Yo puedo responder, Pablo, que muy probablemente Jesús sí sea una amenaza para nuestras creencias religiosas. Pero si nos rendimos, Pablo, si aceptamos, va a ser la mayor bendición, en nuestras vidas. Y yo pienso que pudiéramos sacar muchos aprendizajes y muchas enseñanzas de lo que Jesús vino a enseñarnos. Me gustaría decir que yo creo en esta parte que Jesús dijo, esta parte que dijo: yo no vengo a abrogar o a quitar la ley y los profetas, sino que vengo a darles el cumplimiento. Vengo a cumplir la ley y los profetas. En otras palabras, Pablo, Jesús estaba viniendo a darle sentido a lo que la ley quería decir y lo que los profetas querían decir. Entonces, una de las enseñanzas que más me impactaron, y esto lo escuché de labios del pastor Wilbert Urrutia en una serie que tiene en su canal, que una de las cosas que impactaron a los judíos en aquellos tiempos fue: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, las personas han de haber decidido, pero ¿y qué le pasa? ¿Quién va a conquistar una tierra siendo manso? Y es que ¿cómo conquistaban ellos la tierra? ¿Por violencia? Por violencia. ¿Usando qué? Las armas, la guerra. Las armas, la guerra, la espada, volaban cabezas fuerza, por todos lados. Entonces de repente llegaba Jesús a decirles que felices los que son mansos, porque ellos van a, de esa forma, heredar la tierra, y era un choque. Y la parte más difícil que yo considero que por la que pasaron, la disonancia cognitiva más fuerte, fue cuando enseñó: ustedes han escuchado el ojo por ojo y el diente por diente, pero yo les digo, resistid a sus enemigos, amen a sus enemigos. Fíjate, Pablo, que para mí esa es una de las enseñanzas más extraordinarias y más bonitas de Jesús, y que van en contra de nuestras inclinaciones humanas y pecaminosas. No sé si estés de acuerdo conmigo en esta parte. Claro, totalmente de acuerdo. Voy a comentar algo con lo que estabas diciendo. Es que los judíos creían que su Mesías que iba a venir con espada, iba a venir como un rey victorioso que los iba a sacar del yugo romano. Entonces, y porque ellos odiaban a sus enemigos, Jesús venía a traer algo diferente. O sea, lo que Jesús traía era un reino al revés. O sea, el reino de Dios, pero al revés de lo que le habían dicho las tradiciones, lo que habían estudiado los profetas y muchas otras cosas que tenían en sus creencias. Cuando Jesús vino a decirle: claro, entre los mansos, él dice: me parece que es medio tirado para el otro lado, o no sabe bien lo que está diciendo, porque el Mesías trae fuego, trae guerra y todo lo demás. Pero es el Mesías, que la imagen del Mesías que tenían ellos en la cabeza y que nosotros muchas veces le hemos tenido también. Sí, claro. Y me gusta esta parte que mencionaste, que también he escuchado: el reino de Dios al revés. El reino de Dios es al revés. Claro. Y sabes que sí lo creo, Pablo, porque nuestra justicia en esta tierra no es la misma justicia que la de Dios. Porque la justicia en esta tierra es darle a cada quien lo que merece. Y hasta cierto punto es bueno esto, porque en una sociedad donde existe la maldad y el pecado, de algún modo nos ayuda a contener el mal.
a limitarlo. Claro, Pero si la justicia de Dios fuera a darnos a nosotros lo que mereciéramos, Pablo, yo pienso que no tendríamos esperanza, ninguna esperanza, porque, porque no hay algo bueno en nosotros que podamos ofrecer en esta condición de esclavitud y de pecado. Por lo tanto, la justicia de Dios no es la misma que la de nosotros, ¿no? Me gustaría también comentar contigo y con nuestros amigos que se van a conectar para escuchar esta charla, que una de las con cosas que respecto, también perdón que te interrumpa, mande. con respecto a lo que te decía de la justicia de Dios, que si tenés tu Biblia ahí me gustaría leer algo que el mismo Dios Sí, dice aquí en el lo Antiguo tengo. Testamento, como para aportar lo que está diciendo y después ya pasamos a lo que estabas por comentar. Sí, Isaías 42, versículos 1 al 8. Voy a leer de la nueva versión internacional, es la Biblia que estoy usando ahora. ah, Isaías 42, versículo 1 al 8. De la NBI voy a leer. ok, Dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan sus enseñanzas. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, y él da aliento al pueblo que la habita, y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como pacto para el pueblo, como pacto para el pueblo. Acá está hablando de una persona que es el pacto que Dios va a hacer con su pueblo y también de la justicia. Y sigue diciendo el versículo, pacto con el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos. Esta es la justicia, Isma, Chaga, esta es la justicia que se refiere a lo que estás diciendo. La justicia de Dios se manifiesta en una persona que va a hacer lo siguiente. El versículo 7, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y de calabozos a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. así es. Impresionante, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿Qué es eso? también Zacarías 7:9 también nos da un concepto de la verdadera justicia de Dios, que dice, así dice el Señor Todopoderoso, dice, juzguen con verdadera justicia, y trátense con compasión y misericordia los unos a los otros. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que Jesús viene por segunda vez y va a traer su justicia es tratar con compasión este, a sus hijos. Entonces, esto lo confirma Pablo cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de De la la gracia, gracia. Pablo, De la gracia. no al trono del castigo, no al trono de la destrucción, sino al trono de la gracia. Si hay una palabra que me gusta y que define en gran parte a Pablo el carácter de Dios en la condición de pecado en la que estamos sus hijos, es la gracia. Y si definimos la gracia, nos daremos cuenta que es un regalo que no merecemos. Y en nuestra condición pecaminosa, Pablo, nosotros queremos pagarle a Dios. Nosotros inconscientemente no queremos la gracia porque pensamos que de alguna manera nosotros podemos pagarle con obras, con pertenecer a la religión correcta, con obedecer la ley, cosas que son muy buenas, pero que logramos entenderlas y darle sentido cuando las filtramos por la vida de Jesús. Por ejemplo, en este caso, para que tenga sentido lo que estoy diciendo, les recuerdo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Y yo quiero que te preguntes por qué Jesús dijo que nos va a dar un nuevo mandamiento.
¿Qué acaso no era suficiente los 10 que ya había dado? La pregunta es, ¿cuál fue ese nuevo mandamiento, Pablo? Un nuevo mandamiento os doy, que se amen Los los unos unos a a los los otros. otros. Es decir, el amor, cuando nosotros amamos, Pablo, eh, vamos a, a respetar a nuestro prójimo, no vamos a traicionar, vamos a cumplir la ley y tendrá sentido. Ahora, ¿qué es la ley? La ley Pablo le llama el pacto de muerte, el viejo Ujú. pacto de muerte, ¿no? Es impresionante porque esto yo no lo digo, se lo dice Pablo, así que si no les gusta lo que estoy diciendo, pues hay que reclamarle a Pablo, ¿no? Él lo Está llama en el la antiguo Biblia, así pacto, que tienen que agarrársela con las cartas de Pablo, con todas las cartas de Pablo. pero ¿por qué Pablo dice que el antiguo pacto basado en la ley, escrita en piedra, dice, porque es un pacto de muerte? Porque precisamente nosotros no podemos cumplir la ley, ¿verdad? La Claro, ley nos dice, nos señala nuestro pecado, pero la ley correcto. por sí misma, Pablo, no nos salva, ni nos da la gracia, No, ni la misericordia. La ley y los profetas nos vinieron por medio de Moisés, como dicen las escrituras, más la gracia nos llegó por medio de Jesucristo. Gloria a sí. Dios, que Gloria a Dios Jesucristo por le eso. da sentido a la ley. ¿No crees así, Pablo? Claro, y lo más interesante de todo es que no solamente Pablo redefinió el cristianismo, porque también lo redefinió, Jesús redefinió el cristianismo y Pablo siguió las enseñanzas de Jesús. Pero lo más interesante, no me acuerdo en este momento si la cita es Tito 2:11, no sé si la has leído, que dice que se ha manifestado la gracia de Dios para toda la humanidad. No sé si tienes tu Biblia ahí, lo puedes buscar, Tito 2:11. Bueno, si te lo sabes de memoria, adelante. Sí, como te estaba diciendo, lo que dice Tito 2:11 es que se ha manifestado la gracia de Dios, trayendo salvación para toda la humanidad. O sea, que está diciendo ahí Pablo, escribiéndole a Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado, o sea que la gracia es una persona. No es por ejemplo, viste que se nos ha enseñado muchas veces o hemos creído que era un tiempo o era Un concepto, un concepto que se acababa en algún momento. Pero ahí Pablo nos dice que la gracia no se acaba porque la gracia es Cristo. Cristo es la gracia, ok. Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es... ¿Ah? Ahora, ahí te va Hebreos 7:23. A partir del 23, dice que antes era necesario tener muchos sacerdotes porque morían y tenían que seguir ministrando, ¿no? Intercediendo por el pueblo. Pero Pablo dice, a partir del versículo 23 en Hebreos 7, dice que este sumo sacerdote que tenemos, dice, refiriéndose a Jesucristo, como no muere nunca, dice, intercede para siempre por nosotros en el momento que más lo necesitamos. Y esta Sí, parte es muy importante, Pablo. Y yo entiendo que hay muchas personas que creen diferente. que la gracia, ajá, que la gracia se va a terminar. Pero Pablo dice que si este sumo sacerdote vive para siempre, también intercede para siempre por nosotros y lo hace en el momento que más lo necesitamos. Este, ahora me hace mucho ruido también en la parte creo que fue Pedro, ¿no? Que se acercó Sí. con Jesús y le preguntó que si cuántas veces debía perdonar a su prójimo. Y lo quiso impresionar diciéndole que si hasta 7, y Jesús le respondió, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, yo pienso que para entender un poco lo de la gracia, yo diría que a Dios nunca se le acaba la gracia, porque Dios es gracia. Lo que Claro, pasa es que con nuestra actitud de pecado e indiferencia hacia Dios, rechazamos la gracia de Dios, mi querido Pablo. exactamente. Desazamos la Y, gracia de y Dios. Y lo que encontré el versículo para que lo lean para nuestros amigos y los que nos están escuchando para que no digan que lo estoy inventando. Está ok, acá en Tito 2:11, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Ahí está diciendo que trae salvación. Y después dice, exactamente.
Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. O sea que la gracia nos enseña a rechazar la naturaleza pecaminosa. Entonces la gracia no es una cosa, es una persona, alguien que nos enseña. Porque una cosa, o sea, una cosa en el sentido, algo que no se puede tocar, no nos va a enseñar algo. El Espíritu Santo obviamente es un ser divino, pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo también nos lleva a la gracia, porque la gracia de Dios es Jesús. Y Pablo muchas veces dice que la gracia de Dios es Jesús, no solamente en Tito, en muchas cartas. Y también nos dice que en Gálatas 3, 25 al 28 nos resume Pablo de que la ley, para que quede claro ese punto, la ley era una guía que nos conducía a Cristo. Cuando llegó Cristo, ya no necesitamos guía. Cuando llega la fe, cuando habla de Jesús, de Cristo, Pablo habla de Cristo y dice la fe. Cuando llegado la fe, ya no necesitamos guía. Eso se encuentra en Gálatas 3, 25 al 28. Y ahí, totalmente, sin ánimo de ofender a los que nos están escuchando que piensen diferente, ahí nos dice el apóstol Pablo que la gracia es Jesús y Jesús es eterno, Jesús no se acaba y su perdón se mantiene y Él intercede para siempre, y para siempre es que siempre lo va a hacer. Sí, claro, y en esta parte también, para entender un poquito más acerca de lo que es gracia, Pablo, yo pienso que sería bueno recordar que Pablo dice que los gentiles, que no se nos olvide que los gentiles son coherederos juntamente con nosotros, dice. Es decir, alguien coheredero es alguien que participa de la herencia, de la promesa de la misma manera. Entonces, es bueno también saber quiénes son los gentiles, porque los gentiles, Pablo abarca a los ateos, a los que profesan una religión diferente a nosotros, a los agnostas, a los que de alguna manera rechazan a Dios. Esos son los gentiles. Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice Pablo, porque lo que va a traer a los gentiles, Pablo no es la ley, no son las profecías, sino que Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, creo, si no me equivoco, sí, que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Recientemente yo estoy escuchando mucho acerca del arrepentimiento, Pablo, y brevemente nada más recordar que nosotros nos arrepentimos cuando cambiamos el concepto que tenemos de Dios, cuando cambiamos de tener en nuestra mente a Dios como un jefe, como un capataz, sino que es un padre, un papito, un padre un amoroso, padre, un papito amoroso. Sí. Ajá. Entonces, cuando nuestra mente ya no ve a Dios como alguien que te va a juzgar, que te va a castigar, sino con alguien que te ama, porque nuestra relación es de padre e hijo y es nuestro aba, nuestro papito, ya entendemos más que nosotros nos arrepentimos cuando vemos como nuestro papito al Señor y nos damos cuenta que no es que hayamos cometido un pecado, sino que somos pecadores ante Dios, mi querido Pablo. Y bueno, no sé si pudiera avanzar con otro concepto que chasqueó también a los discípulos y también a las personas que vivieron en esos tiempos de las enseñanzas de Jesús. Bueno, el concepto que estabas diciendo, para reforzarlo un poquito más, vamos a leerlo en Efesios capítulo 3, mira lo que nos dice. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, okay. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me ha encomendado para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Acá estamos dando cuenta que Pablo está hablando de un misterio que estuvo oculto anteriormente a la venida de Jesús a la tierra. Al leer esto, podrían darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, o sea, a nadie. Y mira cómo sigue. Ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles, presta atención a lo que dice ahora,
son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¡Wow! Ah, ok. Wow, o sea, y voy un paso más para allá, Pablo. ¿Qué te parece si lo interpretamos de esta manera? Ya, Este, que los católicos, los testigos de Jehová y los mormones y los ateos son juntamente herederos de la promesa de Dios junto con los adventistas del séptimo día por medio del exactamente, Evangelio. Me encanta, exactamente, me encanta exactamente. porque nuestro Padre no deja a nadie fuera. No es exclusivista. Claro. Y bueno, a mí me gustaría seguir con el concepto, Ujú, con estos conceptos que Jesús mismo se empezó a encargar de romper, ujú. ¿verdad? Y veo una intención en Jesús en crear esa disonancia cognitiva con el fin de aclarar, no con el fin de confundir más. Y esta historia la encontramos en el libro de Juan, donde tanto Jesús como sus discípulos se encuentran con un ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, Pablo, maestro, le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para estar ciego? Fíjate la creencia que tenían, Pablo, porque muy probablemente hoy en la actualidad todavía haya personas que crean que si hay alguien enfermo es porque alguien pecó, ya sea él o sus padres, o, o, o básicamente que viene del cielo, como una maldición de Dios por haberte portado mal, por haber cometido algún pecado. Y me encanta lo que Jesús contestó porque él dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino que está ciego, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Es decir, el ciego, yo pienso que es una representación de la realidad del pecado que vivimos en esta tierra. Y esta realidad del pecado, Pablo, nos nubla los ojos para ver realmente quién es Dios, para darnos cuenta que si en la tierra vemos a un Jesús sanando gente y salvando gente y redimiendo personas, en el cielo también tenemos a un Dios que es consecuente con su Hijo, un Dios que ama, restaura, sana e inclusivo como lo acabamos de ver. Ahora, me encanta porque cuando las obras se manifestaron en este ciego adoró voluntariamente a Dios. Y esta parte es muy importante, Pablo, porque a Dios, él no acepta una adoración forzada, ¿verdad? Entonces, él mismo, a través de su carácter de amor, logrará hacer lo que hizo este ciego. Nadie se lo pidió, sino que este ciego voluntariamente, al verse sano, este, no, perdón, no fue al verse sano, fue después, cuando lo expulsaron de la sinagoga por haber testificado que Jesús le había sanado. Hasta entonces Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es él? Dijo el ciego, para que yo crea en él. Y cuando Jesús se le reveló y le dijo, yo soy, El que fue habla ahí conmigo. cuando el ciego se postró y le adoró. Me encanta porque no se lo pidió Jesús. Entonces, podemos entender que cuando las obras de Dios se manifiestan en las personas, las personas automáticamente se rinden, le adoran. Y qué bonito es esta parte, Pablo. Me encanta porque es una realidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo entender entonces los versículos, Pablo, que nos hacen de alguna manera creer o entender que, que a pesar de que Dios es su deseo salvar a todas las personas, porque todos son sus hijos y a todos los aman, entonces, ¿cómo entender aquellos versículos que de alguna manera excluyen? Porque hemos hablado de varias citas, versículos, donde nos dicen que es el deseo de Dios salvar a las personas, pero entonces, ¿cómo entender aquellos versículos que hablan este, sobre que no necesariamente todas las personas van a ser salvas? No sé si quieras aportar algo o continuamos.
Confirmar lo que dijiste de Romanos 2:4 para leerlo, para que los audiencias los sepa por su propia Biblia también, que dice, ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, que es la bondad de Dios, el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y bueno, creo que los versículos, cerrando el tema del arrepentimiento ahí, complementando lo que estabas diciendo, creo que los versículos que excluyen es porque son muchas veces malas traducciones. Cuando nosotros vamos al griego, dice otra cosa. Por ejemplo, muchas veces nos dicen que Juan 3:16 solamente habla que cree nomás, será salvo. No sé si tenés acá, quiero compartirte algo. Si me permite, ¿puedo compartir pantalla? Claro. Ya. Eh, Voy a buscar, a ver si están por ahí. Tengo acá un estudio en la cual hablo de este tema. Y lo siguiente. ah, espera. Vamos a salir un ratito acá. Ahora voy a entrar acá un ratito. Mm, Acá está. En este tema que tenemos en el canal, que te lo recomiendo que lo escuches, desde la serie Génesis, acá abordamos un poco acerca de eh, lo que estás diciendo, de la exclusión y todo lo demás. Y es muchas veces porque no entendemos, ¿cómo decirte? El original. Acá voy a pasar todo esto. Ah, bueno. Ah. Bueno, acá está. Dios es el responsable de ser el cordero de la serpiente. Juan 3:16, acá voy a presentar, amigos, los que me están viendo, ya lo presenté anteriormente, lo que significa el versículo de Juan 3:16 traducido desde el griego. ¿Cómo tendría que leerse? ¿Estás ahí conmigo, Chaga? Sí. Ya. Así es como debería leerse el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra griega para mundo es cosmos. Eso incluye a todas las personas de este mundo, incluso a la creación, porque cosmos va a lo que es el universo, o sea, también las criaturas que se revelaron, podemos decir. Que dio a su hijo unigénito. Acá no lo puse porque no me parecía importante en ese momento, pero la palabra que dio en el griego quiere decir entregó, regaló, como un regalo. Regalo que Sí. como haciendo énfasis que Jesús es la gracia, el regalo de Dios para la salvación. Muy bien. Para que todo aquel, siempre nosotros creemos todo aquel que en él cree, en el griego la palabra G3956 significa, ¿qué dice ahí, Chaga? Eh, para todos. Todos. Porque en el original dice todos, cualquiera, todas las cosas. Así lo encontramos, pero lo que se aplica acá es todos. Y la palabra cree no es pasivo, sino es un activo, o sea, un gerundio. Todos los que son los, en la gramática, en la lengua de la gramática, lo que es gerundio son los verbos activos. Caminando, nadando, y bueno, en este momento es creyendo. La palabra cree es G4100 y es creyendo en él, y acá te vas a sorprender cómo sigue. Y la referencia Strong de G622 es un diccionario bíblico que utilizamos muchos y nos ayuda mucho a profundizar un poco más en la palabra. No se pierda las referencias G622 y significa lo siguiente: permanezca perdido. También significa no permanezca en estado de destrucción, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos leer el versículo? ¿Cómo lo leerías ahora? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no Creyendo, permanezcan perdidos, creyendo en él, creyendo en Él, no permanezcan perdidos, mas tengan mas vida tengan eterna. vida eterna. Pero siempre sale el versículo 18.
que es el que dice, por ejemplo, dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero lo que está diciendo ahí el apóstol Juan es que cuando no crees, vives condenado. Y cuando tú vas al original en el hebreo, cuando habla de la palabra de impío, ¿sabes lo que dice el diccionario, Strong? La Ajá. palabra impío significa una persona condenada a muerte, ya sea que ha desobedecido una ley moral o una persona en estado de condenación. Eso es un impío. O- Ok. Entonces podemos decir que alguien que, que está condenado es alguien que está perdido. ¿No es así, Pablo? Exactamente, alguien condenado está Sí, perdido. ¿Y quién es el que busca la oveja ¿qué perdida? pasa con las parábolas de la oveja perdida y de la dracma perdida? A mí me gusta mucho que en esas dos parábolas Jesús no usó el criterio del, ¿cómo le llaman? Del libre albedrío, Ujú. porque en ningún momento Jesús le preguntó a la oveja perdida si quería regresar. Claro. Simplemente la parábola, Jesús va y busca a la oveja perdida y la trae en sus brazos. Ujú. Entonces, también en la parábola de la dracma perdida no se encuentra el concepto de libre albedrío, simplemente la moneda, ni, como yo pienso que utilizó una moneda para dar a entender que la moneda ni siquiera sabe que está perdida. Es decir, podemos entender que una persona que está perdida no sabe que está perdida, simplemente es encontrada por su dueño. Y una vez que es encontrada, hay fiesta y hay Exactamente. gozo. Ahora, Entonces, todo esto lo digo, Pablo, tratando de entender todos aquellos versículos que hablan acerca de la condenación. Y de ninguna manera, desde mi punto de vista, las tinieblas son más, de ninguna manera las tinieblas van a prevalecer en la luz, sino que la luz permanece y vence a las tinieblas. Entonces, yo pienso que podemos entender que al final, cuando se dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es porque tanto la muerte como el sepulcro no pudieron llevarse ni siquiera a una sola persona, Pablo. Y exacto. yo entiendo que cada vez que nuestros hermanos que creen diferente a esto, escuchan esto, Guerrera los no oídos. sé, les explota la cabeza, no lo pueden escuchar porque piensan que esto es una falsa enseñanza. Y la pregunta es, ¿realmente es una falsa enseñanza? Porque a mí me han dicho que estoy usado, que cuando doy a conocer esta noticia, esta interpretación, Pablo, me han dicho que yo estoy siendo usado por Satanás. Ujú. Entonces, yo hace poquito estuve teniendo un estudio de a qué se refiere, qué significan las doctrinas de demonios. Y Ujú. estuve diciendo que para entender las doctrinas de demonio hay que escuchar a los demonios. Y el contacto que Jesús tuvo con los demonios siempre le tenían miedo a Jesús y les decían, vienes a atormentarnos, vienes a destruirnos antes de tiempo. Y esos conceptos, lo que nosotros nos debemos de preguntar es, ¿realmente los demonios tenían razón? ¿Hay que creerle a los demonios? Ahora, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un verdadero creyente? Alguien que se ha encontrado con Cristo, en que a pesar de que los dos creen, los demonios no confían en Jesús, le tienen miedo. Le tienen miedo porque ellos piensan de que él en realidad es bueno con los que lo aceptan. Y ese mismo miedo que ellos se los transmiten a sus seguidores, o mejor dicho, a las personas que ellos engañan por orden de Satanás, para que crean lo mismo, que Dios viene a castigar, a vender fuego y a destruir a todo el que no lo acepta, o al que ¿Te todo fijas aquel que la está en mi trampa tan iglesia. sutil? ¿Ah? Es una trampa muy sutil, Pablo. Es muy sutil. Y te lo Y voy a al responder con la contrario, Biblia. Te voy a responder con la Biblia tu pregunta si realmente es ¿qué está pasando? ¿Por qué a muchas personas que nos escuchan, algunos amigos que nos escuchan, nos ven, o quizás van a ver esta entrevista tipo diálogo, pero Jesús mismo nos explica por qué razón ustedes, hermanos, hermanas, no aceptan.
Y esto lo dijo Jesús. Se encuentra en Mateo 13, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Y dice, versículo 10 en adelante, voy a leer hasta el versículo 16. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a, a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Y así se cumple, porque muchos Claro. que oigan no entenderán, por muchos que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto terco y embotado. Se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos y se les ha sacado el entendimiento de la mente. De lo contrario, o sea, si no fuera que pasara eso, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sí, claro, está muy fuerte, muy bonito, pero a la vez muy fuerte, Pablo, porque es una reprensión que nadie queremos, es decir, la leemos y hacemos como que no escuchamos, porque en todas las reprensiones, como nos han hecho creer que nosotros tenemos la verdad, somos el remanente, pues Claro. no agarramos esas palabras fuertes para nosotros. Sin embargo, es bueno este diálogo y me gustaría compartirte también tres conceptos para entender que a nosotros nos gustaría que Jesús nos dijera todo, nos diera todo ya procesado, ¿no? Ya masticado. Sin embargo, cuando Jesús se nos revela, también nos desafía a pensar, a pensar e ir por nosotros mismos en busca de esa revelación progresiva, ¿no? Hay una parte donde Jesús le dice a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero no se las digo porque no la van a poder soportar. Entonces, une este concepto, Pablo, con el concepto de que Jesús les dijo que cuando Él se fuera, que les convenía porque les enviaría su espíritu y este espíritu los guiaría a toda verdad, Es Pablo. verdad. Ahora, en Apocalipsis está el tercer concepto que quiero compartir porque ya van dos conceptos y es que en Apocalipsis se nos dice, es necesario que profetices de nuevo, es necesario que profetices de nuevo. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos hoy en la actualidad, Pablo? Que si alguien se levanta como profeta, se ve como falso, como el enemigo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un filtro, ¿verdad? Para filtrar todas las cosas que nosotros escuchamos. Y este filtro es, por sus frutos los conoceréis. Es por eso que yo pienso que cualquier persona, ¿verdad? que se entrega a un ministerio y pide la intervención del Espíritu Santo en su vida. Es una persona que tiene potencialmente la capacidad de profetizar. Es decir, muy probablemente, si Dios está con nosotros y si su Espíritu está con nosotros, que yo así lo creo, nosotros estamos profetizando, Pablo, que esto se puede escuchar muy fuerte, pero es una promesa de Dios. El problema que nosotros tenemos es que creemos que solo Dios se revela nada más en una persona y ya no más. Y las promesas de Dios son para todos. Los dones de Dios y las riquezas de Dios son para todos, Ujú. Pablo. Y es necesario que nosotros entendamos y creamos que la revelación es progresiva, ¿verdad? Y que muy probablemente desde mi punto de vista va a estar completa hasta que entendamos que la gracia de Cristo es para todos, que la salvación es por gracia, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla. Y una vez que entendamos eso y se nos caiga nuestro orgullo y seamos humildes, tal vez podamos aceptar que, que todas las personas que han vivido en este mundo son valiosas para Dios porque sencillamente son sus hijos y Él les ama. Y en su corazón tienen un lugar especial y es la bondad de Jesucristo, mi querido amigo Pablo, la que las que la va a guiar al arrepentimiento. Y es ahí cuando tiene sentido esta cita bíblica que dice, toda rodilla vendrá y se postrará ante mí.
¿Cuándo va a suceder, amigo Pablo? Cuando cambiemos el concepto que tenemos de Dios como jefe, como juez, a, 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 a nuestro papito, a nuestro padre amante. Te lo voy a ilustrar de una manera muy tierna y a la vez que voy a mostrar lo que estás diciendo. Lo voy a ilustrar con una diapositiva que tengo acá, rapidito. Es lo que te quería mostrar ahora. A ver, estoy pasando rapidito porque quiero mostrar algo. ¿Cómo el pecado, léelo tú si quieres, Chaga, Cómo el pecado, entre paréntesis, las iniquidades, nos hacen percibir y ver a papá Dios. no te vayas a asustar, pero así es lo que nos hace ver Dios. Esta es la imagen de Dios que nos hace ver el pecado. Sí, lo creo, ¿eh? Un Dios, léelo. Enojado, airado, un jefe exigente, un Dios severo y justo, un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios malévolo y, y sanguinario, ¿verdad? Mira lo siguiente. Cómo realmente Jesús nos muestra al Padre. Es una ilustración, obviamente, ¿no? Pero me gustó mucho cuando la utilicé. El Padre amoroso, ese es el carácter de Dios. Este es el Dios que nos reveló Jesús. Y Jesús nos muestra la realidad. En cambio, el engañador, que es el enemigo, por ejemplo, cuando nosotros vemos, voy a explicarlo de una manera más rápida, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el pecado y por el enemigo, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios, porque no queremos estar con ese Dios, ¿no es cierto? ¿Quién quiere estar con un Dios así? Ah, ¿Quién quiere estar con un Dios ah, así? Seamos sinceros. Porque nos pues, aterra que venga Él. y si estás por miedo. Si estás por miedo, ¿no? Y mira, y eso nos hace que nos alejemos de Dios. Entonces, nosotros le creemos a Satanás, que nos muestra la falta imagen de Dios, y no le creemos a Jesús, porque no se nos ha revelado, ¿no? Y esa es la realidad. Esta es la realidad y este es el engaño. Y eso es lo que quiero ilustrarse. Realidad y esto es la distorsión o el pecado, porque eso, la palabra iniquidad significa distorsión, no sé si sabía, Isma, en el hebreo. Distorsionar, Ok. retorcer y doblar. Y justamente con lo que decía, retorcer la imagen de Dios en mi mente, en mi corazón. Entonces, cuando yo tengo este Dios en la cabeza, que estoy señalando acá, tengo miedo, estoy enojado, porque contemplo el mismo Dios, soy Dios enojado, voy a estar enojado, voy a tener odio, voy a llegar a la depresión y voy a tener ira por los que no creen como yo, o creen diferente a mí, ¿no? Y acá nos dice Ajá. cómo Satanás, lo ilustra acá el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia o el Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de quién? Exacta de Dios. Sí, claro. Esta es la imagen que de Dios nos presentó Jesús. Y esa túnica es que lo representan a toda la humanidad, a toda su creación. Todos los hijos de Sí, Él claro. están en su corazón, no han salido nunca de su corazón. No llegará ningún momento que van a salir porque ellos siempre están ahí y siempre nos reciben con Claro. los brazos abiertos. Pero cuando le creemos al enemigo, le creemos al pecado, a la distorsión de nuestra cabeza, contemplamos a un Dios enojado. Y este Dios nos ha revelado la religión falsa y el mayor maestro fue Satanás. Esto es Sí, duro, ¿no? claro. Es duro, pero es Sí, real. durísimo. Pero Sí, la claro. realidad original es esta, que ese es Sí, nuestro Padre. Este ahora, dibujito es un dibujito, ¿no? Pero demuestra quién es el Padre Celestial. Y eso es lo que te quería complementar con lo que decías vos de la distorsión en la cabeza. No sé qué te sí, parece. claro. Sí, no, súper interesante, Pablo. Ahora también me gustaría decir algo muy importante. Entonces, ¿quiere decir que los impíos no van a tener ningún castigo? Yo pienso que sí, tienen su castigo. Claro que tienen su castigo. Este, eh, Cuando nosotros estamos alejados, Pablo, de Dios, estamos viviendo el castigo. Claro, el O sea, infierno, como se le dice, el destrucción, ¿sabes cuál es nuestro problema, Pablo? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que pensamos que los que están alejados de Dios, de Jesús, están disfrutando la vida y que no, nosotros nos estamos reprimiendo y que en un futuro vamos a ser felices. No es así, amigos. Alguien que está, si nosotros entendemos la enseñanza de la Biblia, entendemos que una persona que está alejada
de Dios y que vive sin Dios, por más que tenga todos los bienes que pueda tener en este mundo, no es feliz, no tiene paz y plenitud, no tiene una esperanza, vive angustiado porque no sabe qué va a pasar con él. El problema es que nosotros queremos que, a pesar de que vivió infelizmente en toda su vida, a pesar de que tenía riquezas materiales, nosotros lo que queremos es que al final vuelva a recibir más castigo todavía, pero eso va en contra de la gracia de Dios, Pablo. Entonces, muchas veces yo percibo que muchos de nuestros hermanos que no creen que Dios tenga no solamente el deseo de salvar a todos sus hijos, sino que lo va a hacer, les como que duele percibir que cómo va a ser posible si yo estuve luchando y esforzándome y trabajando y Dios va a salvar a, a los impíos. Y muchas veces yo he escuchado lamentablemente decir, pues entonces, si esto es así, pues mejor pequemos y hagamos lo que querramos, al fin vamos a ser salvos. ¿Qué distorsión? ¿Qué no hemos entendido? Nunca entendimos entonces el amor de Cristo. No hemos entendido el No hemos entendido Evangelio. que la libertad y la salvación la podemos tener a partir de hoy, amigo Pablo. Sí. Hoy está la salvación disponible para ti y hoy puedes vivir en estos principios que te dan felicidad y plenitud, sabiendo que en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice, tranquilos, calmados, yo he vencido al mundo, en mí pueden confiar. Es tremendo, Pablo, no sé si quieras aportar algo. Sí, yo creo que para terminar, ¿querés que terminemos ahí con algo más o querés aportar alguna otra cosa? Bueno, sencillamente decirles que el Apocalipsis termina diciendo que ninguna cosa impura entrará en el reino de los cielos. Yo lo creo de todo corazón. Y empieza Apocalipsis a darnos una lista. No entrarán ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos. Y la lista sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente todas esas personas no van a entrar. El hombre de pecado queda fuera, ¿verdad? Una vez que es purificado por Dios, Pablo, ¿verdad? Muchas veces me preguntan que si Satanás va a ser salvo. No, Satanás no puede ser salvo. Satanás, para ser salvo, tiene que ser purificado. ¿Y eso qué te parece, Pablo, si lo dejamos en las manos de Dios? Claro, mira, Porque yo por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Yo creo que como todos fuimos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Yo lo veo que todos somos hijos de Dios. Y el enemigo está viviendo una experiencia terrible, que es estar separado totalmente de Dios. Porque él, a pesar de que Dios existe, Dios está, lo que hace que él siga viviendo es el amor de Dios. Porque si no, dice Job, de que si nosotros se nos quitara el aliento, de dejaríamos de ser. acuerdo, Y si él no le quitó el aliento a Satanás es porque tiene un plan para redimirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sería muy injusto porque es el diablo. Todo lo demás. Pero es un carácter tergiversado. Tanto nos Satanás, resistimos. que es un nombre, es un carácter, es enemigo, enemistad contra lo bueno, contra Dios, contra lo demás. Es lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros somos un pequeño Satanás. Sin Cristo somos un pequeño Satanás porque tenemos las mismas tendencias. Queremos matar, vamos a robar, vamos a hacer un montón de cosas. Porque tenemos el espíritu del anticristo. Pero cuando el espíritu de Cristo viene a nosotros, Él comienza la transformación de un carácter tergiversado a un carácter divino o semejante a la imagen divina. Y con respecto a lo que Sí, estabas Pablo. diciendo, sí, Sí, ahí nomás recordar que cuando Jesús estuvo hablando acerca del juicio final, donde algunas personas se quedan fuera, no fue y se los dijo a las prostitutas, a los pecadores, a los publicanos. ¿Sabes a quién se los estaba diciendo, Pablo? a los religiosos. A los religiosos se los estaba diciendo porque es más fácil que los religiosos se aparten de lo que es la gracia, como que pareciera que la gracia de Dios no nos gusta. Las buenas noticias es que este grupo de religiosos, desde mi punto de vista, que sí creen en la gracia de Dios, pero que no creen que la gracia de Dios sea para todo, están representados en el hermano mayor del hijo pródigo, donde una vez que se dan cuenta que el Padre tiene misericordia para el que no lo merece, se hace berrinche y no quieren entrar y se quedan afuera. Se quedan afuera.
estamos entendiendo quiénes están en peligro de quedar fuera de la casa del Padre. Y aquí es donde tiene más sentido lo que Jesús dice, que las prostitutas y los publicanos van por delante de los religiosos, pero ¿de qué grupo de religiosos? Los que no quieren que la gracia sean para todos, los que hacen diferencia y Los que distinción. son exclusivistas, los que solamente creen que tienen la verdad, Exactamente. que yo tengo Y solamente la si, salvación. y si bien la parábola del hijo pródigo no termina y queda como que en duda porque no dice si entra el hijo mayor, desde mi punto de vista, el amor y la misericordia del Padre hace que el hijo mayor, el peor, entre. Él se creía el mejor, pero en realidad era el peor. Exactamente, era el peor. Y bueno, te quería compartir una cita que está en el Antiguo Testamento que ilustra un poco lo que Dios va a hacer cuando venga su día, el día de la ira, ¿no? El día que, ¿no? Y con eso cerramos y después quisiera que digas algunas palabras. ¿Puedes leerlo? Dice, ahí te va a cargar. ¿Puedes leerlo, Isma? Sí, claro, dice, por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. La, la conversión de las naciones. En este tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Amén. Sofonías 3, 8, 9. Bueno, yo creo que eso va a pasar el día de la ira, ¿no? Que Dios va, a través de su fuego, de su amor, va a ir consumiendo el pecado en nosotros, ya sea si no lo hemos aceptado, y ese amor, esa experiencia del lago de fuego que se le llama en Apocalipsis, es estar chirriando los dientes y llorando porque veo cómo mi hermano, que no lo merece a mi punto de vista, no está en el reino y yo no. Y entonces me quedo afuera y llorando, como el hermano mayor de Lucas 15, me quedo llorando y chirriando los dientes, porque llorando es así, eso chirrar los dientes y llorar a la vez porque estoy llorando de rabia, es lo que pasa. Y eso es la experiencia de todos los religiosos como nosotros hemos sido y somos todavía, porque muchas veces tenemos ese exclusivismo, ¿no? Que nos sale de vez en cuando, pero si nosotros no aceptamos que la gracia es para todos y que la salvación también, nos va a pasar lo mismo. Vamos a quedarnos afuera viendo cómo los otros entran. Pero la buena noticia es que todos entrarán. Primero serán los pecadores y luego los religiosos. Para terminar, ¿te gustaría decir algo para terminar, ya que nos quedan poquitos minutos? Sí, claro, decir nada más, Pablo, que el Espíritu Santo ojalá y trabaje. Yo sé que así va a ser en todas las personas que rechazan este mensaje y porque sé que muchas veces lo hacen genuinamente. Muchas veces sin querer pudiera malinterpretarse que nos referimos a las personas que no creen en esto despectivamente. Si así lo perciben, yo me disculpo, ¿no? Pero no es así. Nuestra intención es que nosotros crezcamos cada vez más en la gracia y en la intención de Dios para todos sus hijos, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayude sobre todo a entender todas las formas en las que la Biblia ilustra el juicio final, ya que hay un profeta, no recuerdo cuál es, que ilustra el juicio final como un jabonero que va a venir y va a limpiar. Que podamos entender el lagar donde las uvas son pisoteadas, que podamos entender qué significa el lago de fuego con azufre, ¿verdad? Y que una vez que analicemos estos símbolos, podamos encontrar aún en esos símbolos la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Porque Dios nunca cambia, Dios es el mismo siempre. Amén. Que Dios te bendiga, Pablo, y a todas las personas que vayan a ver este video. Bueno, muchas gracias, amigos, los que se han quedado hasta el final. Gracias, Isma, Chaga, por compartir con nosotros este diálogo tan enriquecedor y edificante también para todos. Y bueno, aquí debajo de la descripción de este video les voy a dejar el link para el canal de Chaga. Tiene temas muy interesantes que pueden ver y lo puedan conocer un poquito más, cómo él comparte el Evangelio a través de las redes sociales. Y bueno, un abrazo para todos.
Que cuídate, Chaga. Un gusto haber compartido contigo este tiempo. Gracias por dedicarnos un tiempo para esto. Y bueno, amigos, nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios los bendiga y sigamos estudiando juntos con Jesucristo como nuestro intérprete de las Escrituras. Un abrazo, bendiciones.